Sí, ya gestioné todo, ¿cierto? ¿Verdad? Edwin, buenas noches. ¿Cómo está? Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches, bendiciones. Todos bien, muchísimas gracias. Edwin, ¿cómo está la familia? Bien, sí, señor, gracias a Dios, todo bien, sí, señor. ¿Y cómo va la obra? La iglesia bien, bien, gracias a Dios, ahí trabajando este nuevo año con los proyectos, con las cosas ahí que hay que hacer, sí, señor. Bueno, me alegro, hermano, me alegro. Yo sé que le ha tocado como difícil, pero ahí va en la lucha, mi hermanito. Esperemos que avance y pueda concluir ya. Pues su merced ya está casi en los últimos, ¿no? En los últimos semestres. Sí, señor, Sí, yo creo que sí. me faltan este semestre de otras materias y el otro de otras tres y ya, Ah, bueno, listo, perfecto. ya casi por fin. ¿Y cómo va con lo de grado? ¿Está haciendo trabajo de grado o alguna otra cosa? Vamos por el diplomado por cuestión de tiempo. Ah, con diploma. Hola Lorenzo, ¿y usted qué hace allá que no está aquí, hermano? Porque el profesor Santiago Spiti está dando la clase de manera virtual, entonces decidí estar en un lugar más cómodo que en un salón de clases. Ya subo. Ya acá aquí estamos incómodos. Ah, bueno, listo. Bien. Bueno, Adriana, buenas noches. Bien. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Bien, profe, gracias. Vale. Augusto, buenas noches. Hola, buenas noches, profes. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, profe. Sebastián, usted puede decir que fue de Santa Fe, man. ¿Por qué, profe? Por los audífonos. Ah, no, del Medellín, profe. del Medellín. Nicole, buenas noches. Hola, profe, compañeros, buenas noches. Soy María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Nubia, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios. Buenas Vale, noches, compañeros. vale. Josué, ¿cómo está? ¿Cómo me le vas? ¿Todo bien, Josué? ¿Vives por ahí o no vives por ahí? Buenas noches, profe. Eso, ¿cómo vas? Sí, ¿Bien? aún estoy vivo por aquí. Eso, me gusta. Daniel, ¿cómo estás? Profesor, qué gusto verlo. Yo vi en la universidad, caramba. Es que, vea, llegó, se transportó este muchacho de lo cómodo a lo incómodo, pero acá llegó. ¿Qué ¿Quiénes están allá? Ya les presento a los compañeros acá. Sara, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, me alegra saludarles. Bueno, mis hermanitos, les cuento que tenemos dos visitas que vienen a revisar cómo es que ustedes están trabajando. Vienen a revisar si están viniendo a clases, si participan o no participan, y a ver si los dejan participar a ellos también. Son compañeros de clase que a partir de hoy estarán con nosotros en la materia durante el resto del semestre. Están aquí porque son muy buenos en otras materias y los mandamos para que vienen para acá, porque que en el otro lado saben mucho, entonces que más vengan acá. David está aquí, David Gil. No sé si lo habían visto. Ya algunos de ustedes ya han visto a David Gil, ¿cierto? Sí, eso, David Gil está con nosotros. Y todos mis respetos aquí para el hijo menor de nuestro patriarca Jacob, Benjamín. Aquí está. Benjamín está este lado. Benjamín también nos va a acompañar en este semestre. Yo no, algunos de pronto conocen a Benjamín. Sobre todo El de la Biblia. al de la Biblia sí. Ah, bueno. Los que han venido a la universidad sí lo conocen porque lo han visto aquí. Benjamín sí es juicioso asistiendo acá totalmente. Ahí. A veces asiste más que Lorenzo, pero entonces está con nosotros. Y en ese caso, en ese caso, quiero decirles que ellos entrarían al grupo, faltan dos grupos por exponer. Entonces vamos a incluirlos en esos grupos para que tengamos en cuenta. ¿Les parece? Bien. ¿Quién de ustedes quiere poner primero? ¿Quién quiere poner segundo? Lorenzo ya se involucró. Ya está.
Pero de ustedes dos, ¿quién quiere poner primero? ¿Listo? Bien, entonces Benjamín va a entrar con el grupo que está con el judaísmo. ¿Listo? Entonces, por favor, tú lo puedes empezar para que te puedan decir sobre qué investigar y todo. Tienen que poner el próximo miércoles. ¿Listo? ¿Puedo precisar una pregunta ahí? Sí, dale. A los que están en mi grupo, ¿les parece que Benjamín tome el tema de comparar el cristianismo con el judaísmo? Pablo y el judaísmo. Sara dice que sí, Adriana dice que no sabe. Nicole, cuéntenos y después Adriana. Apenas ingreso hoy a clase, entonces también me gustaría saber el grupo. ¿Cómo es Nicole? Perdóname. Que yo también apenas estaba entrando a clase, entonces también era un grupo. O sea que Nicole no es en ningún grupo. ¿Le entendí? No, no, señor, apenas entro hoy. Ah, bueno. Entonces no es en ningún grupo. Entonces, bueno, y Adrianita, ¿qué nos iba a comentar? No, profe, es que ayer a nosotros la verdad se nos pasó lo de enviar las diapositivas y el bosquejo, entonces quería preguntarte si tenemos chance de entregarlo hoy y a dónde lo enviamos. Vale, gracias. Sí, ya se me ha olvidado eso. Sí, tienen espacio, está abierto para que suban. Cada uno sube, digamos, es la misma diapositiva para todos, creo que están trabajando lo mismo, ¿no? Todos trabajando en una diapositiva. De todos modos, cada uno lo sube en entregas, común y corriente, ahí donde dice exposiciones. Cada uno de ustedes lo sube en entregas porque debe haber una evidencia de que algo se subió. Entonces, aunque es el mismo, no importa, súbanlo cada uno, por favor. Eso es cuestión de Bueno, profe, pero entonces un solo bosquejo, no repartido lo que cada uno dijo. No, o sea, Profe, hay que subir solo las diapositivas, ¿verdad? pues las diapositivas las puede subir si quiere, y si quiere añadirle algo más, pues algún bosquejo, algún trabajo más, está bien, pero pues creo que las diapositivas nos pueden ayudar. Entonces ya ustedes verán qué más quieren subirle ahí. Si quieren subir ahí unos 50.000 pesos, pues también importa. No me digas cómo molestar, mis hermanitos. Gracias, pero si Claro, quieren subimos subirlo una ya, fotocopia. pueden subirlo, por favor. Vale, Listo, entonces, profe, gracias. el último grupo, entonces, el último grupo creo que tenía un integrante de más. Ahorita Benjamín ingresa, entonces esos dos grupos quedan exactamente con los mismos integrantes ahí, pero tiene que ingresar nuevamente David y Nicole, que está aquí, que no me ha fijado que Nicole no está en el grupo, entonces Nicole escoja si quiere judaísmo o budismo. Acá usted escoja cuál de los dos quiere. ¿Cuál de los dos? Bueno, dejemos a Nicole que escoja y se pasa a tomar. Nicole, ¿qué quiere? ¿Judaísmo o budismo? Budismo está bien, profe. Budismo, Nicole se va con el budismo. Entonces, todos los que están con el budismo, por favor, la apuntan a Nicole. Creo que Sebastián, que está ahí dirigiendo ese grupito, y él están también en ese grupo. Bueno, entonces, para que estén pendientes con Alexander también, creo que está en ese grupo, y Alex también está en ese grupo. Entonces, te toca judaísmo. Entonces también le puedo a David. Sí, va con David en el grupo. Entonces, ahí se les va todas las 2 horitas de la semana, porque es que son como 6 en ese grupo. Listo, gracias, muchachos. Muy amables. Muchas gracias. Vale. Bien, bienvenidos entonces los que no me han saludado antes, que ya llegaron, entonces de manera a verles, vamos a mirar aquí algún asunto que me parece importante en cuanto a cómo nos acercamos a los hinduistas. Ellos anoche enseñaron sobre los hinduistas. Hablaron sobre los hinduistas y fue una exposición chévere, fue clara, buena exposición e entendible. Entonces le felicito, pero entonces ahora la pregunta es, ¿cómo podrían ustedes hablarle a una persona que, digamos, se aparezca y le diga, no, yo soy hinduista? ¿Usted de qué le hablaría a esa persona? ¿De qué tema le hablaría? O sea, ¿cómo confrontaría a esa persona? ¿Cómo le entraría a una persona esa?
A ver, quisiera escucharles. ¿Qué tendría que tener en cuenta usted para hablar de esa personita? Primero, ¿le sacaría los espíritus inmundos o qué haría usted? A ver, quiero escucharles. ¿Cómo haría usted para hablar con una persona hinduista? No más denos un puntico, no tiene que explicarnos todo el mensaje que usted le va a hablar durante una hora. Solamente un puntico. ¿Qué trataría? A ver, dale Sara y después Sebastián. Eh, bueno, buenas noches a todos. El tema que vimos en la clase pasada, el último tema, como que me llegó al corazón y creo que sería pertinente como decirles que yo conozco a alguien que es amigo de los marginados o que yo conozco a alguien que sí se junta con ellos. Entonces, ¿qué haría? Ay, sí, y si lo dejan, o tal vez preguntarían si lo dejan o cómo le hacen, o bueno, no sé, alguien que sí es amigo de ellos. Entonces les presentaría a Jesús diciendo que Jesús es amigo de ellos, que Dios los ama y que Él es el Dios de ellos, que puede llegar a ser el Dios de ellos. Entonces, allí de pronto ese puede ser un puente para acercarse, pues, no sé, de pronto a los más pobres, a los más excluidos, decirles que Jesús los ama, que Él sí los valora, que pueden cambiar su destino, que pueden elegir a Jesús y ya no tendrán que pagar por el karma de la vida pasada o no tendrán por qué vivir las malas consecuencias de decisiones que tal vez ellos no tomaron y que pueden llegar a tener vida eterna. Y pues ellos como que de pronto sí entenderían más lo de la vida, la próxima vida, pero ya no sería una vida de karma o de repetirse las cosas malas, sino una eterna plenitud en Cristo, la vida eterna. Eh, Eso serviría, Sara, eso serviría si te encontraras con un suegra que es el que sale de los pies del Dios bravo. Pero si de pronto te encontraras con uno de arriba, entonces él te va a decir, no, yo necesito a alguien de arriba que se junte conmigo. Bueno, algo así, pero de todos modos vale aprender si de pronto esa persona que encontramos es de la clase baja o de una de las castas bajas que podamos encontrar. Sebastián. Sí, profe, dos temas de pronto también parecidos. Uno sería hablar de la muerte y lo que conocemos nosotros después de la muerte también respecto al tema que ellos piensan en cuanto a la reencarnación, ¿no? Y otra cosa sería el tema del karma, ¿no? Porque a diferencia de ellos, nosotros tenemos un Dios que no nos da lo que nos merecemos o no nos paga conforme a lo que hemos hecho, porque si fuera así, pues sería grave, ¿no? Entonces, ese tema del karma también, tenemos un Dios completamente bondadoso y misericordioso, lleno de gracia, que es completamente diferente a lo que ellos tienen concebido dentro de su percepción de lo que llaman karma. Vale, gracias, Sebastián. Vale. Entonces, Yo también me hubiera ido por el lado del cargo, explicándoles que uno como persona no tiene que preocuparse por la situación de intentar ganar, al morir, pues estar preocupado de la reencarnación, ya que el Dios que lo creó todo, por su amor nos dio un regalo que al aceptarlo nosotros ya todas las cosas malas, todo el pecado que hemos hecho ha sido perdonado, será perdonado. Y todo eso porque dio su Hijo unigénito para que viviera con nosotros. Y yo creo que puede funcionar no solo para los de la casta más baja, sino también para la casta más alta, ya que yo creo que sin importar en qué lugar de la casta están, siempre van a estar pensando en acciones, porque nadie quiere estar en la siguiente vida o reencarnar en una mosca, por así decirlo, en vez de, pues, algo mejor. ¿Tengo que hablar más duro o sea yo? ¿Se escucharon lo que dijo Lorenzo? Sí. Vale, listo.
¿Quieren comentar? ¿Cómo hablarían con un hinduista? Yo lo que escuché. Pues yo, hinduismo, Hinduismo, contra los hinduistas. sí, también con lo del karma y la muerte. O sea, como ellos buscan también este estado de paz, ¿no? Y eternidad. No tienen la idea de un Dios, tengo entendido. Siempre, inclusive. Sí, No, no un Dios concreto como el de nosotros, o personal, no un Dios personal como el de nosotros. pero les hablaría de la muerte, sí, porque es algo que dentro del hinduismo está muy presente. Como que el Shrimon y de las obras que se realizan antes de morir son muy importantes para ellos. Es decir, es como que a pesar de que no tengan las obras, pueden tener un buen final sin necesidad de todo este camino de quizás una falsa bondad, falso. ¿No? Vale, gracias. Adriana. Sí, profe, pues yo creo que es que lo que pasa es que ellos tienen muy arraigada su fe, sí, demasiado arraigada. Entonces, yo creo que lo primero que sí, bueno, si yo tuviera la oportunidad es acercarme, ¿sí? No darle a conocer todavía a Dios a través de palabras, sino de pronto acercarme con mi estilo de vida, o sea, que ellos puedan ver que yo soy una persona libre, o sea, que no estoy, digamos, angustiada por el karma o por esas cosas, sino demostrarles con mis acciones o mi estilo de vida o mi forma de expresarme, pues que soy una persona diferente y de pronto poder llamar su atención para luego ahí sí, de pronto poder entrar en una amistad o poder ya poderles explicar de Jesús. Pienso que sería como esa la manera, porque sí, como les dije ayer, o sea, como hablamos ayer, si el mismo Estado dijo, ya no van a haber castas, pero ellos mismos dicen, no, sí, yo aquí sigo en mi casta, así me toque como me toque, creo que es algo muy complicado, o sea, creo que ya tendría que ser una forma muy estratégica para poderlos, pues poderles hablar del Señor y que le pongan a uno cuidado, como dijo Josué, ¿sí? Que ellos lo aceptan, pero no lo toman en serio. Entonces pienso que sería más también, tendría que mucho que ver el actuar mío, mm, mi forma de actuar. Eso es, profe. Gracias, Adriana, muy amable. Josué. Bueno, profe, creo que, o sea, hay puntos importantes que mencionan mis compañeros, pero como es una cultura, como es una etnia, así por decir, como nos menciona en la Biblia, cuando hace mención de la nación en griego, su definición sería etnias, ¿no? Entonces, en este caso, pues se tendría que primeramente pues conocer bien el contexto de ellos, el territorio, todo lo que tiene que ver con el vivir que ellos tienen, ¿no? Porque, o sea, sin saber llegar allá y meterse con ellos, pues sería otra cosa, o sea, no nos haríamos entender bien de lo que estamos hablando. En este caso, si estamos hablando de las buenas nuevas de Jesucristo, entonces tendría que ser como dando ejemplos, en otras palabras sería, porque no todas las etnias o no todas las culturas pueden entender rápidamente o pueden entender el mensaje como tal, sino la manera en que tú vivas ese mensaje que tú quieres dar, ¿no? Entonces, y ahí es donde se aplicaría lo que dice la escritura, ¿no? No solo oidores, sino que nosotros como creyentes primero tenemos que ser hacedores de la palabra para poder compartir con ellos, para que ellos puedan entender bien el mensaje y, y que ellos tengan el conocimiento de lo que nosotros les estemos comunicando, ¿no? Entonces, pues creo que eso sería como mi opinión. Vale, gracias.
tengan en cuenta, y creo que ustedes lo mencionaron anoche, los que expusieron, es que el hinduismo fácilmente, no, ahora, nosotros decimos la religión del hinduismo, y creo que el que le colocó la religión del hinduismo fueron los europeos. Ellos no se perciben como hinduistas porque para ellos es una forma como lo llaman los europeos, pero no es así. Es como cuando llegaron los europeos aquí a América y vieron a los indios y les llaman indígenas, pensando que eran de la India, ¿no? Y llaman a indígenas. Y ahí quedó marcado, pero pues realmente no son indígenas. ¿Eh? Cosas como esta nos pasan. Entonces, dentro del hinduismo hay tantas religiones, hay tantos grupos, que uno tendría que tiene que uno llegar primero a preguntar con quién estamos hablando. Y aunque tienen muchas cosas, digamos que el hinduismo tiene muchos aspectos parecidos, la reencarnación, por ejemplo, el dios Brahman, que es el que lo llena todo, sí, todo llena a Shiva, al otro, Shiva es el del mal, el destructor, más bien. Destructor en este sentido para reconstruir, no un destructor como pensamos nosotros, que es el mal para acabar. No, es diferente, ¿no? En ese sentido. Entonces, estos dioses que tienen, sí, la mayoría tienen estos dioses que son para ellos los más importantes, que digamos así, pero es que allá cada uno adora a su propio Dios y cada uno concibe a Dios de cierta manera. Entonces, ellos no se pelean porque aquel va a adorar a este Dios, porque aquel va a este templo, porque no hay un templo específico para todos. Cada uno puede tener su templo, cada uno adora, cada uno hace lo que quiere. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso cuando uno llega a un lugar como estos. ¿Qué relación hay entre el hinduismo y el cristianismo? Bueno, en cierta manera, eh, ambas son tradiciones muy antiguas, que eso es importante tener en cuenta. ¿Sí? Aunque el hinduismo se tiene entendido que hay aproximadamente en el siglo XV antes de Cristo. Estamos hablando de 1500 antes de Cristo, aproximadamente. Algunos de pronto harían un poquito más, pero pues eso es lo que algunos pensarían más o menos allí. Año 1500 antes de Cristo. Bueno, pues, el cristianismo arranca ahorita nomás en el tiempo de Jesucristo. Claro, teniendo en cuenta que el cristianismo nace del judaísmo en cierta manera, ¿cierto? Digamos con que su hermano mayor es el judaísmo, por así llamarlo, que lleva mucho tiempo más. Pero en cierta manera son grupos que llevan mucho tiempo y sin embargo, pues sí hay ciertos puntos de contacto que pueden tener en cuenta cuando vamos a tratar de hablar con una persona de este estilo. ¿Cuáles puntos de vista? Yo creo que sí se puede tener en cuenta, por ejemplo, que ambas religiones, tanto el hinduismo como el cristianismo, tienen el énfasis en la moralidad y la ética. Porque para un hinduista, hacer bien es correcto, es bueno. ¿Sí? El Dharma, que creo que Adriana fue que explicó un poquito, creo que el Dharma, no me acuerdo si Adriana o quién, habló un poquito del Dharma, que la idea es que cada uno haga lo que le corresponde hacer. Creo que fue María José aquí. Cada uno debe hacer su trabajo como le corresponde. Entonces, habló sobre que el estudiante tiene que hacer su trabajo como estudiante, su labor, su trabajo, es lo que le corresponde hacer y se espera que haga eso. Pero el padre de familia se espera que haga otras cosas como tal. Entonces, hay una moralidad específica dependiendo el rol que tiene en la sociedad, pero al mismo tiempo también dependiendo de las castas que tienen. Sin embargo, todos están luchando por una moralidad y una ética. Además, tengan en cuenta que la moralidad y la ética se dan porque en cierta manera ellos tienen el concepto que deben portarse muy bien para que en la reencarnación puedan avanzar, no retroceder, sino avanzar, ser mejores personas. Y para eso es la parte de la moralidad y la ética. Ellos quieren vivir bien, porque quieren ser mejores en la próxima vida que van a tener. Esa es la razón. Y asumen, por ejemplo, los que nosotros no estaríamos de acuerdo con los suegras que están allí, porque pues, oiga, pero los tratan de lo peor, son lo más bajo, y
bueno, aunque hay otra casa que ya la quitaron del todo. Adriana creo que mencionó que en el 2020 por la Constitución fue quitada totalmente, pero esa casta última ya no aparece casi por registro realmente, pero sí estaba ahí una casta, la casta que era lo peor de lo peor de la sociedad. Y ellos asumen que son lo peor de la sociedad, pero siendo lo peor de la sociedad quieren portarse bien, quieren hacer las cosas bien porque ya la próxima oportunidad ya no quieren hacer abajo de la sociedad, quieren hacer de pronto un poco más arriba de la sociedad. O nacer en otra, de en otra alternativa que les dé un poco más de tranquilidad al fondo de su vida para poder ya alcanzar la iluminación. Ahora, recuerden también que para ellos la reencarnación, la idea es que reencarnan porque quieren llegar a un punto de iluminación, al punto más alto de la iluminación. Cuando lleguen a ese punto más alto de la iluminación, ya no hay necesidad de reencarnarse, porque termina siendo como, llamémoslo así en nuestro castellano, como un semidios, y ya no necesita más. Llegó a la perfección, en cierta manera. Llegó a un estado donde puede estar completamente unido al Dios Brahman. Entonces ya llegó a su etapa final y puede demorarse varias encarnaciones hasta que lo logre, que es lo que se están buscando. Entonces, por eso promueven la moralidad ética. Y creo que es algo que también está, y es un punto de contacto que tiene esa religión con el cristianismo. Y vale la pena tener en cuenta esos puntos de contacto. Aquí en este punto también vale la pena decir que ellos utilizan o viven con una buena moralidad y una ética, teniendo en cuenta que ellos creen que van a llegar al estadio de la iluminación a través de su esfuerzo propio. ¿Sí? Es el esfuerzo, porque nadie ha muerto por ellos allá, ¿sí? Según lo que ellos creen. Ninguno murió por nosotros, según ellos, pues no creen en Cristo, nada de esas cosas. Entonces, ellos lo van a hacer en sus propias fuerzas. Bien. Algo que también puede estar como punto de contacto es el punto de lo trascendental, puesto que tanto ellos como nosotros en el cristianismo creemos en lo trascendental. Nosotros nos referimos a un Dios, el hinduismo se refiere a Brahman, ¿cierto? Y se supone que el ser humano, tanto ellos como nosotros, queremos tener una conexión con lo divino y Dios, o lo divino, quiere conectarse con nosotros. Entonces sí hay una idea de algo más allá de lo material, que llamaríamos lo espiritual, lo trascendente. Tanto ellos como nosotros tenemos ese punto de contacto que debemos tener en cuenta. Y creo que por ahí son los puntos que al de pronto unirnos en una charla con ellos, podríamos mirar cómo es qué es lo que están pensando de la trascendencia y por ahí también podríamos meternos en algún momento. Ellos creen en la vida después de la muerte. Claro, diferente a nosotros, pero también creemos nosotros en la vida después de la muerte. Ellos creen en la vida después de la muerte a través de la reencarnación, ¿cierto? Donde van a supuestamente mejorar. Ahora, si sus actos definitivamente en esta vida no son los mejores, de pronto no se portaron bien, no fueron correctos, no fueron justos, entonces en la vida siguiente va a ser peor todavía, porque pueden reencarnar en un animal, y para ellos reencarnar en un animal es retroceder. ¿Sí? Reencarnar en un animal es retroceder. Entonces ellos, claro, uno no sabe la también no van a terminar ahí, pero sin embargo siguen creyendo en la vida después de la muerte. O sea, ellos mueren, pero saben que siguen viviendo. Nosotros también tenemos ese punto de contacto. Nosotros morimos, pero seguimos viviendo. Y creo que es bueno tener en cuenta en algún momento, si se llega, pues. También me parece importante que tanto ellos como nosotros tenemos un énfasis en lo que es la devoción y la oración. Ellos son muy religiosos, ellos van mucho a su templo, adoran a su Dios, hacen sus ofrendas, hacen sus oraciones, llevan a toda su familia hacia lo mismo. Entonces la oración y la devoción es muy importante y creo que como cristianos también. Bueno, a veces no somos tan devotos y tan oradores como ellos, pero estamos dentro de una idea de devoción y oración, que creo que vale la pena también tenerlo como un punto de nexo con ellos en algún momento si se llega a presentar. Y las historias con enseñanzas morales, porque ellos en sus libros, Daniel nos habló acerca de los Vedas, creo que fue Daniel que nos habló de todo este asunto,
Entonces, ellos en sus libros y nosotros en la Biblia vamos a encontrar mucha enseñanza moral, no solamente espiritual, sino moral. Y entonces creo que esas enseñanzas son importantes. Ahora, si ellos escuchan las enseñanzas morales, podríamos hablar de la Biblia, porque la Biblia nos trae muchas enseñanzas acerca de este punto. Algo más que debemos tener en cuenta son los valores familiares. Resulta que para ellos es muy importante la familia y la comunidad. Para ellos es clave la familia y la comunidad. Entonces, como se destacan en esos conceptos, con buen respeto a sus padres, la unidad familiar, el apoyo a la comunidad, creo que nosotros en la vida también encontramos muchos valores familiares, que somos llamados a vivir bajo esos valores cristianos, bíblicos. Y creo que también esto podría llegar a ser un nexo con ellos, donde podremos tener relación en algún momento con estas personas. Claro, hay otra cosa más, es el concepto de la dualidad. ¿Sí? Aquí, recordando que pueden variar en algunos momentos las interpretaciones de ellos con los de nosotros, en cierta manera, pero podemos decir que tanto ellos como nosotros creemos que hay un bien y un mal, la luz y la oscuridad. Nosotros presentamos la lucha que hay entre el bien y el mal. Ellos abordan la dualidad en el término de karma y dharma, ¿cierto? El dharma es que yo debo comportarme de cierta manera porque se espera que yo me comporte así y de acuerdo a los actos que yo haga tendré una repercusión que es el karma, que es el efecto causa que digamos que ellos manejan este asunto de efecto causa. La forma como yo haga las cosas hoy va a causar que yo después tenga tal cosa. Entonces, sí hay en cierta manera una dualidad. Igual que nosotros el bien y el mal. Nosotros creemos que si sembramos el mal, pues vamos a cosechar el mal. Si sembramos el bien, cosecharemos el bien. Entonces, este concepto de dualidad también podríamos tener en cuenta en algún momento con algunos de ellos. Bueno, pero ¿cómo le testificamos a un hindú? Aquí es el punto. ¿Cómo nos acercamos para testificarles y hablarles de Cristo? Ten en cuenta que hay varios obstáculos. Sí, hay varios obstáculos y creo que Josué nos presentó ayer uno, que sería este primero que está aquí en color naranja, es la tolerancia y la inclusión. Es difícil hacerles entender que Cristo es la única encarnación de Dios. Ellos aceptan a Cristo sin abandonar sus otros dioses. Ah, no, sí, claro, bienvenido Cristo. Entonces ellos van a aceptar, incluyen, es más, si abrimos un templo para Jesucristo, y si abrimos un poco, empezamos a hablar de Dios y todo eso, ellos van a recibir, ellos van allá, ellos van a adorar a Jesús también sin ningún problema. Y salen de allá y van y siguen adorando a otro Dios, el Dios de su familia o el Dios de los amigos. Ellos lo harían sin problema. No habría ninguna dificultad para ellos de hacerlo de esta manera. Puesto que los diferentes dioses que están presentes allí son representaciones del Dios Brahma. ¿Sí? Ellos son representaciones, entonces cualquier dios que tú adores no hay problema, todos son una representación del dios Brahma. Lo que pasa es que a ti te gustó más de pronto te identificas más con este otro por esta razón, te identificas más con aquel otro por esta razón, pero todos ellos son representaciones del dios Brahma, entonces no importa cuál adores, de todos modos es algo como parte de acercarse a Brahma, como tal. Entonces termina siendo una inclusión. O sea, termina siendo Jesucristo otro Dios normal como todos los demás y podríamos tener un obstáculo en este sentido. El otro obstáculo que presenta él es su estructura social, porque como ellos están divididos en castas donde les correspondió vivir, entonces ellos saben que por la casta donde vivieron, ellos no van a convertirse en otro, no van a poder pasarse a otra casta. Entonces, como así no se pasan a otra casa, sino que tienen que vivir su proceso de vida, de esta encarnación. Entonces, al vivir en ese proceso de vida, ellos tienen que mantenerse en ese proceso y no van a cambiar. Por tal motivo, esta estructura social hace que, ¿cómo me voy a convertir al cristianismo si tengo que vivir este karma, este efecto del karma, tengo que vivirlo aquí para poder pasar al otro lado? Entonces, esto no es cuestión de que yo me cambie de un lado para otro, esto no es de cambiarse. Y eso puede llegar a ser difícil por la estructura social que manejan ellos. Dijo Adriana, están muy arraigados en su
forma de vida de castas. Entonces, por las castas, como no se puede pasar de una casta a otra, entonces tampoco se puede pasar de aquí a ser parte de un hijo de Dios. Para ellos sería muy incoherente que yo esté viviendo en este karma, que esté cumpliendo el proceso de este karma, y como así que de un momento a otro termino siendo hijo de Dios. O sea, ¿cómo se da? Yo tengo que vivir esta vida en la otra es que voy a pasar a ser hijo de Dios. Les cuesta mucho esa conversión y podría ser un complique para nosotros tratar de acercarnos a hablar a estas. Y lógicamente que es su cosmovisión, porque la resurrección tiene poco significado, porque para ellos el tiempo es cíclico. Recuerde, es vivir, morir. La vida de ellos es todo un ciclo de vida que está en círculo todo el tiempo hasta que puedan subir, ascender a la parte de la iluminación. Nosotros no tenemos el mismo concepto de vida. Nuestro concepto de vida es más lineal. ¿Sí? Nosotros vivimos en algo lineal. Hoy estamos aquí, pero mañana vamos a estar acá, nosotros mañana estamos arriba. ¿Sí? De una, no nos ponemos a pensar. Nosotros más, si morimos esta misma noche, ya estoy arriba, no hay problema. Ellos no. Su concepto es totalmente distinto y esto podría, digamos que generar la falsa expectativa de la resurrección. Mire, vamos, que Cristo murió por ti, tú necesitas, va a ser un poquito más complicado porque para ellos la resurrección no es así, porque sin reencarnar, no resurrección. Les costaría un poco más a ellos. Digamos que esos serían los obstáculos que se presentan. Pero ¿cómo podríamos entonces evangelizarlos? Ten en cuenta dos cosas. Bueno, vamos a tener en cuenta tres cosas, pero aquí dos. En este momento dos, ahorita le presento la otra. Ten en cuenta que ellos son gente espiritual y están abiertos a hablar de Dios. Para ellos no hay problema de hablar de Dios. Entonces, te puedes sentar con ellos y ellos se sientan ahí y te van a escuchar sin ningún problema. Esa es una ventaja que van a tener. Dos, a ellos les atrae el amor de los cristianos. ¿Ustedes se acuerdan de Gandhi? Sí. Gandhi, Mahatma Gandhi. Tenía muchos conceptos. Bueno, Mahatma Gandhi de los hinduistas, ¿no? En cierta manera. Y en cierta manera dijo en alguna ocasión, él mencionó que casi se vuelve cristiano, porque sus enseñanzas son espectaculares y el amor de los unos y los otros fue chévere, pero también vio algunas cosas que no les parecen muy bonitos y dijo, uy, por esta razón no me convertí en cristiana. Sin embargo, les atrae todo el amor de que se habla entre los cristianos. Eso es parte importantísimo para ellos. Entonces, creo que algunos de ustedes mencionaron la idea de acercarse y manifestar el amor a ellos. Esto es clave si vamos a evangelizar a una persona de esas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que las escrituras que serían más efectivas para ellos es el Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte habla de ética, de moralidad, y a ellos les encanta todo ese asunto. Entonces, al llegar y sentarse y explicar el Sermón del Monte, ellos quedarían fascinados. ¿Sí? Hablar de Jesús, de la vida de Jesús, para ellos sería maravilloso y estupendo. Maravilloso. Una persona de esta manera, todo lo que hizo, pues, para ellos sería estupendo. Pero también sería muy estupendo hablarles del Evangelio de Juan. Ellos lo recibirían perfectamente porque el Evangelio de Juan habla de el amor de Dios. Sería estupendo para ellos. Serían las escrituras más efectivas. Sin embargo, claro, podemos usar otras escrituras también. Pero digamos que con esas tres clases de forma de acercarnos serían maravillosos. Dijo Josué, hay que comprender el contexto. Hermanitos, antes de hablarles de Cristo, a cualquier persona, tratemos de acercarnos y escuchar un poquitico quiénes son. Aún, aunque sean nuestros vecinos, escuchémoslos, ¿cierto? Un poquitico su contexto para poder saber hablarles de Cristo mejor, ¿sí? Entonces, más con estas personas, yo les decía, tienen tantas religiones, creo que son 330 mil dioses que tienen, creo que son 330 mil dioses que tienen, creo que me estaba escuchando un hinduista, creo que son 330 mil dioses que tienen, son muchos dioses, y la forma como se relaciona con su Dios, entonces hay que entender el contexto que nosotros debemos tener en cuenta es, ¿qué es eso del drama para ellos? ¿Qué es el dharma, el mosca? Entonces, toda esta cuestión, ¿qué es?
como mínimo debería saber este asunto, ¿no? Como mínimo debería saber esos cuatro puntos y de pronto otro, si puedo, mucho mejor. Sería excelente conocer a qué casta pertenecen. Eso sería maravilloso para poder también hablarles de Cristo. ¿Listo? Ahora, esto se habló ayer, entonces eso ya tiene que estar ahí. ¿Listo? Dos, es importante que siempre relacionemos los conceptos cristianos. Aquí tenemos una, ¿cómo se llama esto? Una cosa los rieles. Aquí están los rieles del tren, ¿cierto? Por el lado derecho está el cristianismo y por el lado del izquierdo está el hinduismo. ¿Cómo podemos encarrilarnos? ¿Cómo podemos unir? ¿Cómo podemos relacionar el cristianismo con el hinduismo? Y aquí hay que definitivamente destacar las similitudes. ¿Qué hay que se parezca? ¿Qué hay? Yo tengo que tratar de buscar qué se parece, cómo les puedo llegar. Recuerdo lo que Pablo hizo cuando se fue no contra, sino cuando estuvo en Atenas. Y Pablo dijo, me imagino Pablo por el camino, ¿cómo les voy a hablar a esta gente? A ver, yo le echo ojo acá, miro al campo, miro por la calle, qué encuentro para ver cómo hago para relacionarme con ellos. ¿Cómo me asemejo o cómo les llevo el evangelio? Y hasta que encontró el altar al Dios no conocido. Y creo que nosotros tenemos que empezar a mirar cómo nosotros vamos a acercarnos a ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué similitudes hay? Bueno, de todos modos, Brahman, en cierta manera, no es lo mismo, pero en cierta manera podríamos, ¿por qué no buscar una similitud con el Dios del cristianismo y tratar de hablarles de este Dios, en cierta manera, ¿no? La importancia de la salvación, ¿cierto? A pesar de que ellos hablan, ¿cierto? A través del moksha, en el hinduismo, nosotros podemos hablar de la resurrección a través de Cristo, de la redención a través de Cristo, pero pues tratar de buscar cómo lo podemos relacionar. Pero puntos importantes. Presentemos a Cristo como el maestro espiritual. Arranquemos por ahí, ¿cierto? Entonces, en lugar de enfocarnos inicialmente en términos teológicos, la justificación, todos los términos que para nosotros parecen muy lindos y todo, pues para nosotros son hermosos, pero para ellos no dicen mucho. Entonces, hablemos de Jesucristo, ¿cierto? Hablemos del amor de Jesús y cómo enseñó de su amor, de su compasión, de la verdad, y todas esas enseñanzas, pues van a resonar en los oídos de los hinduistas de manera maravillosa porque valoran todo este asunto. Entonces, arranquemos hablándoles del amor de Cristo y todo lo que Cristo hace, todo lo que Cristo es. Algo clave, compartan testimonios personales. Eso es clave, testimonios personales. Aquellas cosas que usted ha experimentado directamente con Dios. Esto es clave para una persona de estas, que sepa que sí se puede experimentar al Dios verdadero, que no es algo que está por allá lejos de nosotros, que sí lo podemos experimentar en una relación plena con Él. Esto es clave para ellos. Y pues usemos todas las parábolas y analogías, ¿cierto? Creo que es importante. Jesús usó muchas parábolas para hablar a la gente, para darle a entender, para que fuera claro. Y creo que algo que nos ayudaría a nosotros a hablar de Cristo es usar todo lo que tenga que ver con parábolas, ejemplos, analogías, todo lo que pueda ayudar para aclarar el mensaje. Esto va a ser bueno para cada una de estas personas. ¿Listo? Bueno, hermanitos, esta presentación que tengo aquí ya está ahí en recursos. Pueden tenerla, bajarla y hacerla suya en el nombre de Jesús. ¿Listo, hermanitos? 7:49 minutos. Los invito para que ustedes entren en su descanso. ¿Hay alguna pregunta, comentario, aclaración? Gracias, profesor. Muy claro. Bueno, Nubia. La próxima sesión. Gracias, profe. Vale, entonces no se me olvide, por favor, los que lo hicieron ahorita, los que hicieron la presentación anoche, suban sus diapositivas, lo que quieran subir allí. Número 1, número 2. Alícen el próximo miércoles entonces el judaísmo. Charles entre ustedes, miren cómo se ubican y por favor, si tienen alguna pregunta me avisan. Por ahí van recorriendo 2 libros, hay 2 libros para ir recorriendo. No sé si compartas en los libros por allí. Hay unos libros, compartas en los libros que están por ahí a la mano, que por ahí como que ya llegaron. Bendiciones a todos. Chao. Chao, Gracias, profe. maestro. Profe. Buenas Gracias. noches. Porfa, los que están en mi grupo, revisen Gracias, el WhatsApp. profe. Gracias, profe. Bueno, que revisen los WhatsApp, dice acá Lorenzo.